vamos a continuar con la NIA 300. En el grupo de NIA 200 hay algunas otras NIA, esas NIA son, se puede decir, transversales, no son específicamente de planificación, sí, son transversales y que, como les había comentado, el tema de la evidencia de auditoría es acumulativa. Entonces, si al final de la auditoría hay un cambio que tenemos que afectar la planificación, hay que nuevamente cambiar todo, ¿sí? Entonces, estas otras NIA, como por ejemplo tenemos la de litigios, tenemos la de partes relacionadas, se aplican tanto a la planeación, a la ejecución y a la conclusión. Entonces, no son netamente de la planeación. Y esas la van a ver posteriormente, ¿sí? Entonces no es que sea totalmente necesaria para poder entender lo que estamos siguiendo en el tema de la auditoría, ¿sí? El tema de la planeación. Es importante más en el hecho de identificar otros riesgos, como por ejemplo está la NIA de fraude. Entonces ahí existen riesgos de fraude como tales, pero son específicos, ¿sí? De igual de partes relacionadas, pueden haber riesgos en partes relacionadas, pero igual son específicos. Ok, vamos a continuar con esta NIA 300 de planificación de auditoría de estados financieros. Vamos a ver qué nos dice. Normalmente en el último cuestionario que nosotros enviamos a la super de compañía nos pregunta: ¿ha realizado una planificación de auditoría? Y ponemos sí, que sí lo hemos hecho. Entonces vamos a ver a qué hace referencia esta NIA y algunos temas importantes que hace referencia a pequeñas empresas, ¿sí? Vamos a continuar. Muy bien, alcance. Vamos a ver el alcance. Nos dice las responsabilidades del auditor de planificar una auditoría de estados financieros. Esta NIA está redactada en el contexto de auditorías recurrentes. Las consideraciones adicionales en un encargo de auditoría inicial figuran separadamente, ¿sí? Aquí hace referencia a que nosotros podemos utilizar o reutilizar esta planeación de auditoría. Podemos, si hacemos en un año y seguimos con ese cliente, podemos seguir utilizando la planeación y revisar cambios que existan, ¿sí? Vamos a ir viendo. Objetivo. El objetivo del auditor es planificar una auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz. Acá hace referencia es que también existe el riesgo de que el auditor al no planificar una auditoría sea ineficiente, ¿sí? Eso quiere decir que sus horas se han acabado de acuerdo a su presupuesto de honorarios y quizás ya no tiene más horas para poder revisar de forma adecuada, ¿sí? Ese es el objetivo también de una auditoría de riesgo que habíamos visto, es que el auditor enfoque sus recursos a donde hay riesgo y que no invierta sus recursos donde hay rubros que no tienen riesgo, ¿sí? Que haga lo que específicamente tiene que hacer. Entonces este es el objetivo, de que el auditor planifique una auditoría para que la realice de forma eficaz. La función y el momento de realización de una planeación. Nos dice: la planeación de auditoría implica el establecimiento de una estrategia global y el desarrollo de un plan, ¿sí? En toda esta NIA nos hace referencia a esos dos, a una estrategia global y a un desarrollo de un plan. La planeación adecuada favorece a los siguientes puntos. ¿En qué nos ayuda a planear una auditoría? Nos ayuda a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría, ¿sí? Y no irnos por la tangente, no ir a revisar cosas que no aportan a nuestro objetivo de la auditoría. Ayuda a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente. Ayuda a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría de manera que éste se realice de forma eficaz y eficiente. También facilita a la selección del equipo con niveles de capacidad y competencias adecuados para responder a los riesgos previstos, así como la asignación apropiada del trabajo de dichos miembros, ¿sí? Entonces, en la planeación es un conjunto ahí vamos a utilizar algunas normas. Vamos a utilizar hasta ahora las dos que hemos visto. Vamos a utilizar la siguiente identificación de riesgos y la siguiente de responder a esos riesgos, ¿sí? Entonces todas estas normas no se utilizan de forma continuada, primero una, después otra, sino que todas se utilizan al mismo momento, ¿sí? El hecho de de determinar la materialidad, que es otra norma que vamos a ver, se hacen de forma conjunta, ¿sí? Entonces allí nosotros, para planificar nosotros, el equipo de auditoría, tenemos que saber qué vamos a revisar, los rubros que vamos a revisar. Para saber los rubros que vamos a revisar, tenemos que haber determinado la materialidad, que es la siguiente NIA que vamos a ver, ¿sí?
Y después de determinar la materialidad, tenemos que ver cuáles son las cuentas significativas que vamos a determinar, a esas cuentas significativas, ver las aseveraciones o afirmaciones y valorar el riesgo a cada una de esas aseveraciones. Cuando nosotros tenemos rubros específicos que vamos a revisar, aseveraciones en específicos, ahí vamos a identificar si tenemos cuentas que necesitan un personal especializado, ¿sí? Un especialista en un área en concreto para que revise ese rubro como tal, si fuera necesario. Facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión del trabajo. Facilita, en casos, la coordinación del trabajo realizado por auditores competentes y expertos. Eso es lo que le mencionaba anteriormente, expertos de áreas en específico que quizás lo requieran. En la guía nos menciona lo siguiente. La guía es la parte más gruesa de la NIA. Nos dice que la planificación incluye la necesidad de considerar, antes de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, antes de esta identificación, nosotros tenemos que resolver las siguientes cuestiones. Los procedimientos analíticos de valoración de riesgo, ¿sí? Antes de nosotros irnos a un rubro como tal, a una aseveración del rubro como tal, la valoración del riesgo de esa aseveración de ese rubro que es material, tenemos que haber identificado los procedimientos analíticos de valoración de riesgo. Esto es lo que nosotros realizamos, la analítica general o la analítica preliminar. Y la analítica preliminar tiene un enfoque más de ver riesgos de negocios y riesgos significativos, que son riesgos generales, no son específicos a una aseveración, no son específicos a un rubro. También tenemos que, antes de valorar, ¿sí?, identificar y valorar los riesgos de incorrección material, tener un conocimiento general del marco, del marco que son las NIF y cómo lo aplica la compañía. Tenemos que, dice la determinación de la importancia relativa, que es la materialidad. ¿Sí? Nosotros no podemos todavía identificar y valorar el riesgo si no tenemos la materialidad, ¿sí?, conjunta de los estados financieros y la materialidad de ejecución. Tenemos que evaluar la participación de expertos y la aplicación de otros procedimientos de valoración de riesgo. También las guías nos dice que la planeación va a variar. Si no es una planeación fija para todas las empresas, va a variar según la dimensión, la complejidad y los cambios de las circunstancias que se produzca durante la realización. Dice, es un proceso continuo y repetitivo que a menudo comienza poco después de la finalización de la auditoría anterior y continúa hasta la finalización del encargo actual. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros terminamos nuestra auditoría en el mes de abril, nosotros ya podemos comenzar la planeación de la auditoría siguiente después de abril, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice, que es un proceso continuo, que la planeación de una auditoría recurrente se puede reutilizar, ir actualizando, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades. Requerimientos. ¿Qué nos pide esta NIA? Dice que la participación de los miembros claves del equipo en la planeación de auditoría y la participación de las discusiones entre los miembros del equipo del encargo, ¿sí? Nos habla de las discusiones de los miembros, ¿sí? Debe haber reuniones cuando es un equipo, ¿sí? Debe haber reuniones para poder determinar ciertas cuestiones. Y al final de todas las normas de planeación que vamos a ver, voy a darles un listado de los puntos que se deben tratar en una reunión, ¿sí?, de equipo. Dice, actividades preliminares del encargo. El auditor llevará a cabo las siguientes actividades. Primero, continuidad de la relación con el cliente. ¿Sí? Vamos a continuar o no continuar con el cliente. Ética e independencia de acuerdo a la NIA 220. El día jueves vamos a ver el tema de ética. Y los términos del encargo de acuerdo a la NIA 210. Es la que acabamos de ver. ¿Sí? Continuamos. Aquí algo interesante que nos menciona, y esto sucede más en las reuniones para poder planificar la auditoría. ¿Sí? Esta reunión se la realiza posterior a una revisión inicial, ¿sí? Posterior a tener un entendimiento del negocio, posterior a hacer una analítica general para poder entre todo el equipo tomar decisión. Nos dice que la participación del socio del encargo y de otros miembros clave del equipo en la planeación permite utilizar su experiencia y conocimiento y por tanto mejora la eficacia y eficiencia del proceso de planeación. ¿Sí? Entonces, como les digo, posterior a estas revisiones iniciales, se debe hacer una reunión entre todo el equipo de auditoría de los diferentes niveles, desde el socio hasta el asistente, para transmitir las experiencias. ¿Sí? Normalmente
el encargado o el senior con sus asistentes van a realizar la recolección de información inicial y posterior van a ir a reunirse quizás con la gerencia, con el gerente de auditoría o con el socio de auditoría para poder mostrar lo que encontraron y que exista esa transferencia de experiencia y conocimiento. ¿Qué más nos dice? La continuidad con los clientes y de los requerimientos de ética aplicables tienen lugar a lo largo de todo el encargo de auditoría. Al comienzo del encargo requiere que se hayan completado antes de otras actividades, ¿sí? Lo principal o uno de los temas más importantes que vamos a ver en el tema de ética es la independencia. Entonces, antes de continuar con el encargo, nosotros tenemos que ver si cumplimos con independencia, ¿sí? Si cumplimos con la independencia, podemos continuar. Ese es el punto clave en el tema de ética. En auditorías recurrentes, dichos procedimientos iniciales a menudo se producen poco después o enlazado con la finalización. Entonces es una revisión constante si son auditorías recurrentes. ¿Cuáles son las actividades de planificación? Dice que el auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el alcance, el momento de realización y la dirección de la auditoría y que guíe el desarrollo del plan de auditoría. Entonces, primero una estrategia global de auditoría. La estrategia global de auditoría tiene algunos componentes, ¿sí? Entre ellos todo lo que hemos visto. Hay que ver cuál es el conocimiento del negocio, cuáles son sus principales usuarios, cuál es su materialidad, cuáles son los rubros que vamos a revisar, cuáles son las aseveraciones y la valoración de riesgo, qué personal vamos a asignar, cuáles son los honorarios, cuál es el presupuesto que vamos a asignar a cada hora, a cada rubro, cuál es el personal que va a estar. Todo eso es la planeación. Cuándo van a hacerse las reuniones iniciales, ¿sí? El conocimiento del negocio, todo eso es la planeación que ya vamos a ver poco a poco, ¿sí? Nos dice que para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor identificará las características que define su alcance, determinará los objetivos en relación con el informe emitido, considerará los factores que sean significativos para la dirección de las tareas del equipo del encargo y considerará los resultados y las actividades preliminares en otros encargos, determinará la naturaleza, el momento y las extensiones de recursos necesarios. Entonces, todo esto ya lo vamos a ver plasmado de cómo podría mostrarse en un file o un archivo de la planeación de auditoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, identificar las características que definen el alcance que vamos a dar. Si eso, por ejemplo, lo podemos encontrar en la carta acuerdo. ¿Qué vamos a entregar? Normalmente allí ponemos, vamos a entregar 3 informes, un informe de auditoría, el tributario, el de control interno, ¿sí? Determinar el objetivo en relación al informe a emitir. De igual manera, eso se encuentra en nuestra carta acuerdo. ¿Cuál es el objetivo? Expresar una opinión de acuerdo a si los estados financieros expresan razonablemente todos los aspectos significativos de acuerdo al marco de referencia, que son las NIF, ¿sí? Vamos a ir viendo. ¿Cuál es el proceso para poder establecer una estrategia de auditoría? ¿Qué nos dice? Dice, después de haber finalizado sus procedimientos de valoración de riesgo, ¿sí? Y allí, bueno, voy nuevamente a nombrar qué hay que hacer hasta tener esta valoración de riesgo, y ya la vamos a ver. ¿Qué hay que hacer antes de tener esta valoración de riesgo? Es lo siguiente. Primero, tenemos que aceptar el compromiso, ¿sí? Vamos a aceptar el compromiso, vamos a tener una carta acuerdo, vamos a estar de acuerdo entre las partes. Puede existir una reunión inicial para decir, sabe que estas son las obligaciones del auditor, son las obligaciones del cliente. Puede haber una reunión inicial y tenemos ya un acuerdo, un contrato de auditoría. Después se va a evaluar el tema de calidad, el tema si podemos aceptar o no ese contrato de auditoría. Después el tema de ética, principalmente con la independencia, ¿sí? Dejamos documentado de que existe independencia entre las partes, ¿sí? Y de igual manera en el contrato de auditoría, en la carta acuerdo también se menciona el tema de que somos independientes de la compañía y podemos realizar el trabajo. Después nosotros tenemos un conocimiento, ¿sí?, de la empresa. Vamos a conocer la empresa, tener un conocimiento global sobre su industria, sus clientes, sus procesos. Después de eso nosotros vamos a partir con sus estados financieros, determinar la materialidad con la información que tuvimos. Con esa materialidad vamos a determinar las cuentas significativas y allí esas cuentas significativas identificamos las aseveraciones que tienen riesgo y la vamos a medir. Si vamos a medir ese riesgo siempre y cuando si nosotros encontramos un riesgo inherente en cada una de esas aseveraciones y si vamos a confiar o no en controles. Entonces, con ese mix que se le denomina riesgo combinado, vamos a
valorar el riesgo, cada una de esas aseveraciones. Y el riesgo de negocio, riesgos significativos, se lo evalúa con conocimiento de negocio y con la analítica preliminar que vamos a hacer. Sí, eso para que se entienda todo lo que tenemos que hacer, ¿sí?, hasta llegar al procedimiento de valoración de riesgo. Dice que después de haber finalizado sus procedimientos de valoración de riesgo, facilita al auditor la determinación de cuestiones como las siguientes: los recursos a emplear en las áreas de auditorías específicas, miembros del equipo en áreas de riesgos y elevados o expertos en cuestiones complejas. Entonces, posterior a que nosotros ya tengamos esos rubros que vamos a revisar, las aseveraciones que vamos a revisar, cuáles son las aseveraciones que vamos a revisar, y vamos a valorar si el riesgo combinado de cada de esas aseveraciones, allí se determina, vamos a revisar, tenemos un riesgo y tenemos que afrontar ese riesgo, ¿sí? Al afrontar ese riesgo, nosotros tenemos que determinar quién lo va a hacer, y este es el miembros del equipo que van a realizar. Entonces van a haber cuentas que se van a revisar y a eso se va a asignar a esos riesgos. Puede que por ahí se requiera de un experto en un área en específico. Por ejemplo, si vamos a revisar una minera, una petrolera, una empresa que tenga una actividad agrícola, que quizás son actividades especializadas que no se tenga conocimiento, en esos casos puede requerirse un experto, ¿sí? Después de esta valoración de riesgo también vamos a necesitar el equipo asignado a las observaciones de reencuentro de toma física de las existencias, la extensión de la revisión del trabajo y otros auditores en el caso de auditorías de grupo, o las horas del presupuesto de auditoría que se asignan a las áreas de riesgos elevadas, el momento a emplearse y una fase intermedia o fechas de corte claro. Entonces, con esta información nosotros vamos a determinar si va a haber una fase intermedia, que ya habíamos hablado de eso, cuando se hace una revisión preliminar. No es obligatoria hacerla y se la hace siempre y cuando sea coherente hacerla. Si es que hay muchas transacciones a fin de año, quizás no te sirva mucho realizar una preliminar, o quizás si no hay muchas actividades al final del año, con una preliminar tú ya tienes casi hecha toda la auditoría. Eso es lo que nos mencionaba en la NIA anterior que revisamos. Dice el momento a emplearse y la fase intermedia, eso es lo que habíamos visto, el modo en que se gestionan, dirigen y supervisan dichos recursos. Celebren las reuniones informativas, que es lo que mencionaban antes, la reunión, y las de conclusiones. La forma prevista de las revisiones del socio, del gerente del encargo, y se van a ver revisiones de calidad, ¿sí? Entonces, esto corresponde al establecimiento de la estrategia, proceso de establecer una estrategia, ¿sí? La estrategia es la respuesta al riesgo que hemos encontrado. Entonces, normalmente esa estrategia va a ir dependiendo si nosotros vamos a tomar una estrategia sustantiva o una estrategia enfocada a control, y ya vamos a ir viendo. Proceso de establecimiento de la estrategia. Dice: una vez establecida la estrategia global de auditoría, se puede desarrollar un plan de auditoría para tratar las diversas cuestiones identificadas en dichas estrategias. El establecimiento de una estrategia global de auditoría y el plan de auditoría detallado no son procesos necesariamente diferenciados o secuenciales, sino que están estrechamente relacionados debido a que los cambios de uno pueden afectar a otro. Eso es lo que les mencionaba en antes también con el grupo de estas normas, ¿sí? Que no necesariamente son secuenciales, sino que se van haciendo a la mano, ¿sí? El tema de determinar, por ejemplo, de la NIA 320, sí, que es responder al riesgo. El de la 315, que es identificar y valorar los riesgos. El de la materialidad, todas esas normas se hacen de la misma marcha, no son secuenciales. Aquí algo interesante que nos menciona y es importante saber, que nos dice que para entidades de pequeña dimensión, nos dice que un equipo del encargo un equipo del encargo muy pequeño puede realizar toda una auditoría. Interviene el socio a cargo, que puede ser un profesional que ejerce individualmente, con un miembro del equipo del encargo o sin ningún miembro. Una auditoría la puede realizar una sola persona, un solo profesional, ¿sí? Y esto yo pienso a criterio personal de que por eso en el reglamento de auditoría nos permite ser auditores independientes, profesionales independientes y a personas jurídicas, ¿sí? Porque
la NIA como tal lo permite de que un profesional independiente pueda realizar una auditoría, ¿sí? Si la NIA dijera que una auditoría tiene que realizarse con un equipo estructurado, ¿sí? Con un grupo de auditores, quizás no hubiera, desde mi punto de vista, el acceso a que existan auditores independientes, auditores individuales. Dice, con un equipo pequeño es más fácil la coordinación y comunicación entre sus miembros. El establecimiento de la estrategia global de auditoría, en el caso de la auditoría de entidades pequeñas, no tiene que ser un ejercicio complejo o llevar mucho tiempo. Varía de acuerdo a su dimensión de la entidad, la complejidad de la auditoría y la dimensión del equipo del encargo. Dice, por ejemplo, un breve memorando preparado al final de la auditoría anterior, ¿sí? O sea, terminamos una auditoría y comenzamos con la planificación para el siguiente año. En ese momento nosotros podemos realizar un pequeño memorando basado en la revisión de los papeles de trabajo y que destaquen las cuestiones identificadas en la auditoría recién finalizada. Actualizado mediante la discusión con el propietario gerente, puede servir como una estrategia de auditoría documentada para el encargo de auditoría siguiente, ¿sí? Entonces este punto es interesante, más que nada por lo que mencionábamos anteriormente, una auditoría eficaz, ¿sí? Una auditoría que nosotros como auditores no tengamos que estar haciendo trabajo de más, ¿sí? Sino el trabajo necesario, lo que nos pide la normativa como tal, ¿sí? Seguimos con entidades de pequeña dimensión. Nos dice que si el socio del encargo realiza toda la auditoría, no se plantean cuestiones relativas a la dirección o supervisión, ¿sí? Porque yo mismo me voy a supervisar, yo mismo soy el gerente, el senior, el staff. Dicen de los miembros del equipo del encargo o la revisión de su trabajo. Al haber realizado personalmente el trabajo, conocerá todas las cuestiones que resulten materiales, ¿sí? Hasta allí lo positivo. Nos dice que acá lo negativo, formarse una opinión objetiva sobre la adecuación de los juicios realizados en el transcurso, ¿no?, de una auditoría puede prestar problemas prácticos cuando es la misma persona la que realiza toda la auditoría, ¿sí? En ciertos casos hay problemas prácticos. Nos dice, si concurren aspectos complejos o inusuales, ¿sí? Si fueran complejos o inusuales, si no fueran complejos e inusuales, estaría todo correcto. Un auditor independiente solito puede realizarlo porque no hay temas complejos, pero de existirlo, dice, y la auditoría la realiza un profesional ejerciente individualmente, es aconsejable consultar con otros auditores experimentados o a la organización profesional del auditor, ¿sí? Al gremio que existe. Pueden hacer consultas o pedir revisiones externas, ¿sí? Cuando es solito. ¿Qué más tenemos? Requerimiento. Dice, el auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de lo siguiente: la naturaleza, el momento, ¿sí? El momento, por ejemplo, es preliminar, final. La extensión de los procedimientos van a ir de acuerdo a los riesgos valorados. Los procedimientos planificados para la valoración de los riesgos como determina la NIA 315 y posterior planificados relativos a las afirmaciones tal como lo establece la NIA 330. En la 315 identificamos y valoramos los riesgos. En la NIA 330 vamos a enfrentar esos riesgos, vamos a ver cómo lo vamos a realizar, bien sea una estrategia sustantiva o de confianza en control y otros procedimientos planificados conforme a las NIA, ¿sí? Un plan de auditoría. Dice que el plan de auditoría es más detallado que la estrategia de auditoría, ¿sí? Hasta allí el plan de auditoría corresponde a todo. La estrategia de auditoría es decir, si me voy mediante la confianza de controles o me voy a una auditoría netamente sustantiva, porque incluye lo siguiente: la naturaleza, el momento de realización, las extensiones de los procedimientos. La planificación de estos procedimientos tiene lugar en el transcurso de la auditoría. Dice que la planificación de los procedimientos de valoración de riesgo por el auditor tienen lugar al inicio de la auditoría. Sin embargo, la planificación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditorías posteriores específicos dependen del resultado de los procedimientos de valoración del riesgo, ¿sí? Entonces, hay una etapa inicial de la planeación y hay otra etapa que comienza la ejecución.
La ejecución comienza cuando nosotros es posterior a la NIA 330, cuando vemos cómo vamos a afrontar los riesgos identificados y valorados, ¿sí? Vamos a ver. Requerimiento. El auditor actualizará y cambiará cuando sea necesario en el transcurso de la auditoría la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría, ¿sí? Como habían mencionado, la evidencia de auditoría es acumulativa y si después se identifica que no se consideró cierto aspecto que influía en, por ejemplo, la materialidad, ¿sí? O escoger la base de la materialidad, tenemos que nuevamente evaluarla, ¿sí? Actualizarla. Dice, el auditor planificará los miembros del equipo del encargo, así como la revisión del trabajo. El auditor incluirá en la documentación de auditoría la estrategia global de auditoría, el plan de auditoría y cualquier cambio significativo realizado en la estrategia global de auditoría, el plan de auditoría, así como los motivos de dichos cambios. Otro punto, consideraciones adicionales en los encargos de auditorías iniciales. Como mencionábamos, en las auditorías recurrentes hay que actualizar la información, hay que actualizar si hay cambios en esa planeación, ¿sí? Caso contrario se puede continuar. Y en auditorías iniciales nos dice lo siguiente: el auditor realizará las siguientes actividades antes de empezar una auditoría inicial. La aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220 relativos a la aceptación relacionada con el cliente y encargo específico de auditoría. Si esto la van a ver posteriormente, ya se las mencioné al inicio, que es si nosotros podemos aceptar ese cliente, si ese cliente no es un cliente de riesgo, ¿sí? Que no podríamos aceptar. Eso lo vamos a ver en la NIA 220. La comunicación con el auditor predecesor cuando se haya producido un cambio de auditores en cumplimiento a los requerimientos de éticas aplicables, ¿sí? Eso se ve en el tema de ética. De igual van a ver la NIA correspondiente a saldos iniciales, donde se ven los procedimientos que se deben hacer para validar los saldos iniciales con los cuales partimos, ¿sí? Documentación para entidades pequeñas. Aquí mencionamos lo que habíamos visto anteriormente. Dice que un memorando breve y adecuado puede servir de estrategia documentada para la auditoría de una entidad de pequeña dimensión. Por lo que respecta al plan de auditoría, los programas de auditoría estándar o un listado de comprobación que se elabora sobre la hipótesis de un número reducido de actividades de control relevante. Entonces, para entidades pequeñas un memo breve puede describirse la estrategia de auditoría y un checklist puede documentar el tema del plan de auditoría. He hecho esto. He tenido una reunión, he identificado los clientes, los principales proveedores, los contratos significativos, ¿sí? Eso puede justificar para empresas pequeñas. Y nosotros en esta NIA al final tenemos un anexo. En ese anexo nos muestra los puntos que puede tener una estrategia global de auditoría, ¿sí? Nos dice que proporciona ejemplos de cuestiones que el auditor puede considerar. Muchas de estas cuestiones también influirán en su plan de auditoría detallado. Los ejemplos abarcan cuestiones aplicables a numerosos encargos, aunque algunas de las cuestiones mencionadas a continuación pueden ser requeridas por otras NIAs, ¿sí? Y lo requiere. En esta estrategia global de auditoría hay otros requerimientos de otras NIAs, no solamente esta. Está lo que pide la NIA de valoración de riesgo, lo que pide la NIA de afrontar estos riesgos, lo que pide cada una NIA la NIA de fraude, la NIA de litigios y reglamentaciones. Allí se va detallando todo lo que nos pide esas NIAs en la parte de planeación. Dice, no todas ellas son aplicables a todos los encargos de auditoría y además la lista no es exhaustiva, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Este anexo para que ustedes lo tengan en consideración. Ese es el anexo, un anexo que presenta esta NIA, considerando que esta puede aplicarse para empresas grandes.